¿Te imaginas estar rodeado de fuego a más de 800 grados Celsius? Eso vivieron cientos de personas la tarde del 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa de gas se volcó en Iztapalapa y desató una explosión que transformó una vialidad común en una lucha desesperada por sobrevivir. El estallido iluminó el cielo, las llamas se elevaron varios metros y el aire se volvió irrespirable. Entre el humo y los gritos comenzó una carrera contra el tiempo, salvar vidas. Este documental no busca revivir el dolor, sino entenderlo. Vamos a entrar en el cuerpo humano y en la respuesta colectiva que surgió tras la tragedia. Porque detrás de cada quemadura hay una historia, pero también un proceso, médico, psicológico y social. Hablaremos del metabolismo del cuerpo quemado, ese estado extremo, donde el organismo consume sus propias reservas para intentar sobrevivir. Veremos cómo los médicos aplican el triaje, un sistema que decide quién puede esperar y quién necesita atención inmediata, cuando cada minuto cuenta. Exploraremos los tratamientos que permiten que la piel vuelva a formarse, desde injertos hasta nuevas tecnologías biomédicas. Pero también abordaremos la otra mitad del fuego, la emocional. Los psicólogos y voluntarios que llegaron al lugar saben que las cicatrices no siempre se ven, a veces están en la mente. La explosión de Iztapalapa fue un desastre, sí, pero también un espejo de la humanidad en su estado más puro: miedo, dolor y ayuda. Las quemaduras son lesiones tisulares que se producen gracias a agentes físicos, químicos o eléctricos que provocan daños parciales o totales en la piel y en casos graves llega a afectar tejido como músculo o huesos. Esto nos da una de las urgencias médicas más complicadas debido a su fisiopatología, la tasa de mortalidad y secuelas funcionales, estéticas y psicológicas que dejan en los afectados. El impacto se magnifica en situaciones de desastre, como lo ocurrido el 10 de septiembre de este año en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en Ciudad de México, donde una pipa de gas LP que contenía aproximadamente 50 litros de este gas provocó una explosión después de volcarse, lo cual provocó un incendio masivo y un gran número de afectados, dejando alrededor de 84 víctimas. Entre ellas, 9 se encuentran hospitalizadas, 14 fueron dadas de alta y 31 fallecieron. Las quemaduras son lesiones producidas en la piel y en los tejidos que la rodean, como resultado del contacto con una fuente de calor, sustancias químicas, electricidad o radiación. Estas representan una alteración compleja del metabolismo, pues pueden comprometer la función protectora de la piel, provocar pérdida de líquidos, infecciones e incluso afectar órganos vivos. Estas se pueden dividir según la causa, la extensión o la profundidad, siendo esta su clasificación más conocida. Dicha división permite valorar la gravedad de la lesión, orientar el tratamiento adecuado y estimar el pronóstico de recuperación. De acuerdo con su profundidad, las quemaduras se dividen en los siguientes tipos: quemadura superficial, quemadura de grosor parcial superficial, quemadura de grosor parcial profundo y quemadura de grosor completo. También está la clasificación según extensión, ya que no solo es importante el tipo de quemadura, sino también el porcentaje del área total de la superficie corporal. La extensión se refiere al porcentaje del cuerpo afectado por la quemadura. Para determinarla se utiliza comúnmente la regla de los 9, un método rápido que divide el cuerpo en regiones que representan aproximadamente el 9% de la superficie corporal total. Para niños se utiliza el método Lund-Bowder, el cual es un gráfico o tabla que estima con precisión el porcentaje de la superficie corporal quemada, utilizando proporciones que varían con la edad. Esta clasificación es importante porque la superficie corporal afectada está relacionada directamente con el riesgo de deshidratación, shock y complicaciones sistémicas. Estos suelen tener un metabolismo más acelerado ya que su organismo se encuentra en desarrollo. Estos tienen un gasto energético basal un poco más alto y consumen más oxígeno por kilogramo de peso que los adultos, subdividiéndose en primera infancia, que son aquellos que son recién nacidos y lactantes, segunda infancia y adolescentes.
En los más pequeños el metabolismo hepático y renal es más lento, ya que algunas enzimas aún no están activas, aunque ciertos fármacos se metabolizan más rápido debido a una mayor actividad enzimática. Ahora, fisiolopatía metabólica en el niño quemado. Las quemaduras graves generan una respuesta hipercatabólica que se divide en dos fases. La primera, llamada la fase B o de choque, que ocurre durante las primeras 24 a 48 horas, seguida de la fase flow o hipermetabólica, puede durar hasta semanas con un incremento en gasto energético hasta de un 100% y la liberación de quetacolaminas, cortisol, glucagón y citocinas inflamatorias. En niños esta respuesta es más intensa ya que tienen mayor superficie corporal relativa, lo que va a aumentar la pérdida de calor y líquidos, además de que poseen reservas energéticas menores y su metabolismo basal se encuentra más alto. Ahora, efectos hormonales y celulares. Las catecolaminas estimulan la lipólisis, la glucogenólisis y la proteólisis, además de aumentar la frecuencia cardíaca. El cortisol además favorece la regradación proteica y gluconeogénesis. El glucagón, junto con la resistencia a la insulina, produce hiperglucemia persistente. Y por supuesto, las citocinas inflamatorias como la IL-6 y la TNF-alfa incrementarán el gasto energético y la fiebre. Hipermetabolismo y consumo energético. El gasto energético en reposo puede duplicarse si existe otra lesión, trauma. El cuerpo va a necesitar aún más oxígeno, glucosa y proteínas para el proceso de reparación. Ahora, el metabolismo de proteínas. El catabolismo proteico es la característica más importante. Se degradan las proteínas musculares liberando alanina y glutamina, que el hígado utiliza para producir la glucosa. En los niños, esta pérdida también puede inferir en el crecimiento y debilidad en el sistema inmunitario. Ahora, el metabolismo de carbohidratos. Predomina la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática, lo que causa hiperglucemia persistente y resistencia a la insulina. Estas alteraciones aumentan el riesgo de infecciones y retrasan la cicatrización. En condiciones de hipoxia se produce más lactato por metabolismo anaerobio. ¿Qué pasa con el metabolismo de lípidos? Se activa la lipólisis, elevando los ácidos grasos libres. Sin embargo, su oxidación es incompleta, lo que genera estrés oxidativo y dislipidemia. En los niños ocurre el fenómeno de Browning adiposo, donde el tejido blanco se vuelve marrón para generar calor, aunque este proceso puede ser ineficiente si existe inflamación severa. En los adultos mayores, incluso quemaduras pequeñas pueden causar colapso sistémico debido a la pérdida de masa muscular, la menor reserva metabólica y la presencia de enfermedades crónicas como diabetes o insuficiencia cardíaca. Fisiopatología metabólica. La respuesta hipermetabólica es menos intensa en los jóvenes, pero más dañina que en los tejidos envejecidos. No se adaptan bien al estrés. Respuesta inflamatoria inmune. Con la edad ocurre inmunosenescencia, que implica una menor cantidad y función de linfocitos, menor producción de anticuerpos y fagocitos ineficiente. Esto aumenta la susceptibilidad a infecciones y sepsis. Además, la inflamación crónica se intensifica tras la quemadura, prolongando el catabolismo y retrasando la cicatrización. Metabolismo energético y oxidativo. Aunque aumenta la tasa metabólica basal, el cuerpo no logra cubrir la demanda energética por la pérdida muscular y la disfunción mitocondrial, que reduce la oxidación de nutrientes y eleva los radicales libres. También hay menor termorregulación y disminución del tejido adiposo marrón, lo que reduce la producción de calor y energía. Metabolismo proteico. La sarcopenia preexistente se agrava con la lesión. Aunque se recomienda un aporte proteico de 1.5 a 2 gramos por kilogramo al día, muchos pacientes no alcanzan por anorexia o problemas digestivos. Esto genera una debilidad, pérdida funcional y cicatrización lenta. Metabolismo de carbohidratos. Existe una resistencia marcada a la insulina, que causa hiperglucemia crónica y mayor riesgo de infección. El metabolismo se vuelve más anaerobio, con aumento del lactato y disfunción hepática, lo que perpetúa el estrés metabólico. Metabolismo lipídico. Disminuye la oxidación de ácidos grasos, aumentando triglicéridos y colesterol. Esto genera lipotoxicidad, daño celular y menor eficiencia energética. Alteraciones endocrinas y cicatrización. Las hormonas anabólicas como GH, IGF-1, testosterona y estrógenos disminuyen, mientras que el cortisol aumenta su efecto catabólico. La proliferación celular y la angiogénesis son más lentas, lo que retrasa la cicatrización y favorece la fibrosis y las úlceras crónicas. Ciertos sectores de la población son vulnerables a presentar daños graves
o más que la mayoría debido a ciertas condiciones ya preestablecidas o enfermedades crónicas como lo son mujeres embarazadas, niños, diabéticos, entre otras condiciones. En cuanto al sistema musculoesquelético, se pueden presentar degradaciones de músculo exageradas en cuanto a las personas con diabetes u obesidad, e incluso ancianos, para que se sinteticen otras proteínas de regeneración como es el colágeno. En los niños también se presenta esto, pero tienen un mejor factor de regeneración, aunque sus reservas de energía se gastan más rápido. En cuanto al sistema cardiovascular, se pueden presentar arritmias, shock hipovolémico debido a la pérdida de fluidos y una sobrecompensación del corazón en cuanto a su esfuerzo. Esto puede afectar a personas ya con hipertensión y a los niños, no por el hiperdinamismo del corazón, sino por el shock hipovolémico. Si inhala humo, el sistema respiratorio puede dañarse y esto aumenta la frecuencia respiratoria. En pacientes ancianos o con bronquitis, la oxigenación es más baja y en niños el edema puede tapar las vías respiratorias. El sistema nervioso en estos casos libera cortisol y adrenalina, lo que provoca una neuropatía y estrés extremo. En casos de pacientes diabéticos, esto puede afectar al sistema nervioso. En el caso de los niños, el estrés puede dejar secuelas en el plano emocional y en el caso de ancianos, este estrés puede llegar a causar delirio. El hígado genera energía en el sistema digestivo, pero puede resultar dañino por la escasa irrigación. Los pacientes con diabetes y los que padecen obesidad tienen un metabolismo más deficiente, mientras que la hipoglucemia puede afectar a los niños. El shock disminuye la producción y la filtración de orina en el sistema urinario. Los hipertensos, los diabéticos y los ancianos tienen una tendencia a sufrir daños renales. Los riñones de los niños son inmaduros, lo que hace que son más vulnerables. En el sistema endocrino hay un incremento de glucosa y cortisol en la sangre. Los ancianos producen mucho menos hormonas. Los diabéticos no pueden controlar su metabolismo y los obesos aumentan la inflamación. Ahora hablemos del sistema inmunológico, el cual se debilita y la exposición de la piel favorece las infecciones. Los diabéticos y los obesos tienen una defensa deficiente, mientras que los ancianos presentan una respuesta inmunitaria reducida. Los niños responden rápidamente, aunque corren el riesgo de sufrir sepsis. El estrés disminuye la fertilidad y las hormonas sexuales en el sistema reproductor. Las mujeres embarazadas pueden sufrir de abortos o partos prematuros. Una quemadura severa también puede influir en el desarrollo de la pubertad de los niños. Finalmente, en el sistema tegumentario, la piel ya no cumple su función de protección, la regeneración es más lenta y débil en personas mayores y diabéticas, en diferencia con los niños que sanan mejor y con menos secuelas. En un incendio, cada segundo cuenta. Cuando hay muchas víctimas a la vez, el triaje es aquel que ordena el caos, pues esta es una clasificación sistemática y rápida que clasifica quién requiere de atención inmediata, quién puede esperar y quién necesita ser trasladado a una unidad especializada. En México, este triaje en pacientes quemados se realiza en menos de 60 segundos por paciente. Aquí se valora el número de víctimas, la severidad de las lesiones y la disponibilidad de recursos y hospitales cercanos. Esto porque las quemaduras graves evolucionan muy rápido, porque comprometen líquidos, temperatura y a veces hasta la vía aérea por la inhalación del humo. Primero, la clasificación por colores y a la prioridad. Primero tenemos el rojo, que es el de la primera prioridad, en donde se encuentran pacientes con compromiso respiratorio, pulso radial ausente o respiraciones de más de 30 por minuto, sangrado importante y quemaduras que comprometen la vía aérea. Después tenemos el color amarillo. Esta es la segunda prioridad. Aquí se encuentran pacientes con lesiones que requieren cuidado pero que no ponen en peligro inmediato la vida. Después tenemos el color verde. Esta es la tercera prioridad, en donde se encuentran pacientes que pueden caminar y obedecer a órdenes simples. La clasificación de negro y gris es para quienes ya hayan perdido la vida. Ahora, para dimensionar el daño, el equipo estima la superficie corporal quemada o lo que conocemos como SCQ. En adultos se usa la regla de 9, es decir, que cada región del cuerpo corresponde a un porcentaje. La cabeza corresponde a 9%, el tronco anterior y cada pierna a 18%. En niñas y niños y adultos mayores se emplea un nomograma que se llama de Lund-Brother, que corrige por edad y ofrece una mayor precisión. Las quemaduras de primer grado no se cuentan aquí. Ahora, México cuenta con pocas unidades especializadas, como el Centro Nacional de Atención de Quemados, o el CENIAC, y hospitales de alta especialidad del sector público. Por eso, el triaje no termina en escena, sino que decide el destino, coordina traslados y prioriza el uso
de camas, quirófanos y equipos de alta complejidad. Se recomienda referir a centros especializados a adultos con mayor a 20% de superficie corporal quemada en quemaduras de segundo o tercer grado y a niños adultos mayores desde mayor a 10%, también a toda quemadura que afecte zonas críticas, lesiones eléctricas o químicas, inhalación y casos con trauma asociado a comorbilidades relevantes. El manejo inicial sigue el ABCDE: asegurar la vía aérea, apoyar la respiración, controlar la circulación y la temperatura, porque la hipotermia agrava el pronóstico. Estimar el SCQ, aliviar el dolor y decidir el traslado. El triaje dinámico se releva a los 10-15 minutos antes de cualquier cambio. Los retos en México son claros: desigualdad regional, recursos escasos y saturación de desastres masivos. Pero también hay una ruta de mejora: protocolo unificados, capacitación continua, identificación rápida con QR, registro estandarizado, SCQ y redes de referencia que conecten ambulancias y hospitales con capacidad real. Todo para que la prioridad se convierta en atención óptima. Nuestra propuesta es sencilla y tiene un fuerte impacto: un QR con un paciente que abre un formulario estandarizado de triaje para quemados en menos de un minuto. El personal registra el color de triaje, SCQ por áreas, tipo de agente y signos vitales, estimación rápida de SCQ y zonas críticas, como cara, manos, pies y periné. Cada envío alimenta una base de datos y un tablero que muestra disponibilidad regional y sugiere el hospital con la atención que corresponde. Así, el triaje deja de ser solo una etiqueta y se convierte en una decisión de ruta: quién va primero, a dónde y por qué. Este método se ha llevado a cabo en países como Reino Unido, contando con una red que ya utiliza telereferencia estandarizada. El clínico realiza la referencia web y usa la app llamada SID para escanear un QR, añadir fotografías y el diagrama de Lud and Browder. La plataforma unifica la información y el equipo de quemados responde con la recomendación de destino. Esta propuesta alinea ambulancias y hospitales con un mismo lenguaje operativo, priorizando la vía aérea desde el minuto 1 y acelera la referencia al primer intento, obteniendo como resultado menos traslados innecesarios, menos papeleo y menos saturación. Cada registro alimenta indicadores: tiempo del triaje, concordancia prehospital, hospital y ocupación de camas, y mejora la siguiente guardia. En un país con pocas unidades especializadas y distribución desigual, esta capa digital convierte la clasificación en logística inteligente que ahorra costos y salva tiempo de vida. El tratamiento de una persona sin comorbilidades en edad adulta con quemaduras graves comienza por asegurar su respiración. Se aplica el protocolo ABC desde el ingreso, evaluando las vías respiratorias, y si hay daño por inhalación de humo, se realiza una intubación temprana. Además, se administra oxígeno al 100% durante las primeras 24 horas para ayudar a los pulmones a recuperarse. Otro paso fundamental es la reposición de líquidos. Recordemos que las quemaduras causan una pérdida importante de agua y electrolitos, lo que puede llevar a un estado de shock. Por eso se usa la fórmula de Parkland para calcular cuánta solución Ringer lactato se debe administrar, y se mide la orina cada hora para asegurarse de que la hidratación sea la suficiente. Una vez estabilizada la persona, se inicia un monitoreo constante de sus signos vitales. Cada hora se revisa la temperatura, la respiración, el pulso y la presión arterial. También se mantiene el paciente en una temperatura de ambiente cálido alrededor de 23 grados centígrados para prevenir la hipotermia. En cuanto al manejo del dolor, este se controla con analgésicos potentes como morfina, fentanilo, y se puede completar con técnicas como la musicoterapia, que ayuda a reducir el estrés y el sufrimiento durante las curaciones. Las heridas se limpian con una solución salina y se cubren con gases estériles o vendajes especiales que protegen la piel y permiten el movimiento para evitar contracturas. La prevención de infecciones es una prioridad en todo momento. La piel dañada deja el cuerpo expuesto, por eso se debe mantener un entorno limpio y aislado, y solo administrar antibióticos cuando hay una infección confirmada. Esto para evitar la resistencia bacteriana. Otro punto esencial es la nutrición, ya que el cuerpo requiere de demasiada energía para poder sanar, así que la alimentación empieza en las primeras 6 a 12 horas. Preferentemente por sonda. La dieta debe ser rica en proteínas y ser complementada con zinc, cobre y vitamina C, D y E. Estas proteínas van a favorecer a la cicatrización. Finalmente, se debe trabajar desde el inicio con la rehabilitación, promoviendo el movimiento y las posturas adecuadas, esto para evitar deformidades y facilitar una recuperación funcional y completa.
Cuando un niño sufre una quemadura grave, cada segundo cuenta. Su cuerpo es más vulnerable, pierde líquido y calor y mucha energía, mucho más rápido que un adulto. El tratamiento pediátrico ante quemaduras no solo busca salvar la vida, sino también preservar la función de la piel, el crecimiento del paciente. El primer paso es retirar al niño del área afectada y evitar que siga inhalando humo o gases tóxicos o que siga en contacto con la sustancia que genera la quemadura. Después se inicia la evaluación ABCDE. La A es la vía aérea. En pediatría, la inflamación de la vía respiratoria puede desarrollarse en minutos. Si hay quemaduras en la cara o el cuello, voz ronca o presencia de hollín, se procede a intubación temprana para asegurar el paso del aire. La B, respiración. La administración de oxígeno al 100%. Si se sospecha intoxicación por monóxido de carbono, se utiliza oxígeno hiperbárico o, en su defecto, una alta fracción inspirada de oxígeno. La C, circulación. Se revisan signos de shock hipovolémico como taquicardia, llenado capilar lento o palidez. Se inicia un acceso intravenoso o interóseo, que se calcula la reposición de líquidos con la fórmula de Parkland modificada para niños. También se controla la glucosa, ya que los pequeños pueden hacer hipoglucemia con facilidad en estados críticos. En la D, estado neurológico, se evalúa el nivel de conciencia con la escala de Clauso pediátrica, vigilando posibles efectos de monóxido de carbono. Y finalmente, la E, exposición, se retira la ropa impregnada de gas y se cubren las áreas quemadas con sábanas limpias y secas, sin aplicar pomadas. Evitar la hipotermia es muy clave, ya que los niños se enfrían con rapidez y eso puede agravar bastante el cuadro. Con el paciente ya estabilizado, comienza el manejo local de la herida. Primero se realiza la limpieza y desbridamiento, que puede ser mecánico. Esto quiere decir que se usan gasas o cepillado suave, o enzimático, con sustancias como la colagenasa que elimina el tejido muerto sin dañar el sano. Luego se aplican coberturas o apósitos especiales. Los de plata nanocristalina son los más usados. Tienen efecto antimicrobiano y liberación prolongada. Reducen la necesidad de cambiar vendajes con frecuencia y previenen infecciones. También pueden emplearse espumas, sustitutos dérmicos o injertos de piel, según la profundidad de la lesión. Y en cuanto al tratamiento tópico, la sulfadiazina de plata al 1% sigue siendo el medicamento clásico. En quemaduras más superficiales se usan miprocina o batricina y los antibióticos por vía oral o inyectada solo se indican si hay infección confirmada o signos de sepsis. Cuando la piel ha sufrido daño total y no puede regenerarse por sí misma, se realiza una incisión quirúrgica en el tejido necrosato y se colocan injertos de espesor parcial o total. En lesiones muy extensas se utilizan sustitutos dérmicos, biosintéticos o que actúan con una piel temporal. Las quemaduras en niños presentan retos únicos. Ellos pierden calor y líquido con mayor facilidad. Las curaciones son muy dolorosas y también presentan mayor riesgo de tener cicatrices hipertróficas o queloides. También se pueden generar contracturas si la piel cicatriza de manera tensa sobre articulaciones. El manejo debe ser multidisciplinario. Médicos, enfermería, rehabilitación física y psicología trabajan juntos para evitar secuelas físicas y emocionales. El tratamiento no termina al cerrar la herida. Los niños con quemaduras graves enfrentan comorbilidades frecuentes, infecciones, shock hipovolémico, desnutrición, anemia y alteraciones metabólicas donde el cuerpo entra en un estado hipermetabólico que afecta el crecimiento, la masa muscular y la densidad ósea. En algunos casos también hay daño respiratorio por inhalación de gases tóxicos que puede causar neumonía o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Cada uno de estos aspectos requiere seguimiento médico especializado, nutrición reforzada y rehabilitación constante. El objetivo final no es solo que el niño sobreviva, sino que pueda recuperar su movimiento, su desarrollo y su calidad de vida. Cuando una persona mayor sufre una quemadura, su tratamiento requiere mucha precaución. El cuerpo del adulto mayor no se recupera igual que el de un joven. Los órganos responden más lento, la piel cicatriza con dificultad y cualquier cambio puede afectar su estabilidad. El primer paso es reponer los líquidos perdidos. Esto se conoce como fluidoterapia. En los adultos mayores se inicia cuando la quemadura cubre más del 5% del cuerpo, pero se hace de manera controlada, porque un exceso de líquidos podría dañar el corazón y los riñones. Los médicos ajustan las fórmulas según la edad, el peso, las enfermedades del paciente, vigilando la orina y la presión constantemente. El objetivo es mantener al paciente hidratado y estable, mientras se controlan el dolor, las infecciones y el estado general.
El control del dolor es esencial para que el paciente pueda descansar, alimentarse y colaborar con su recuperación. En adultos mayores se usan opioides en bajas dosis y seguras, evitando medicamentos que afecten el estómago o los riñones. La alimentación es otra parte fundamental del tratamiento. Las quemaduras aceleran el metabolismo y hacen que el cuerpo pierda masa muscular y energía. Por eso, se indica una dieta rica en proteínas, calorías y suplementos de vitaminas y minerales que ayudan a regenerar los tejidos y fortalecen el sistema inmune. El cuidado de las heridas se hace con limpieza suave y apósitos modernos que mantienen la piel protegida y reducen el riesgo de infección. Como la piel de adulto mayor es más frágil, cada curación se hace con mucho cuidado en condiciones completamente limpias. En algunos casos, el paciente puede necesitar injertos de piel, pero en los adultos mayores solo se realizan si su estado lo permite. Cuando no es posible, se opta por un manejo conservador, favoreciendo la cicatrización natural con vigilancia continua. Después del alta comienzan los cuidados post-hospitalarios. Esto incluye seguir con las curaciones, hidratar la piel, mantener una buena nutrición y realizar ejercicios suaves o fisioterapia para recuperar la movilidad. También es vital el apoyo emocional, ya que las quemaduras pueden dejar secuelas físicas y psicológicas. Tratar a un paciente geriátrico quemado no termina en el hospital. Es un proceso largo que requiere seguimiento, compromiso. Un evento traumático como la explosión en Iztapalapa, no solo hay daños físicos, también surgen heridas emocionales. Es común sentir miedo, ansiedad, insomnio, enojo o culpa. Estas reacciones son normales, pero si no se atienden pueden volverse más graves como el estrés postraumático. Por eso, la atención psicológica temprana es esencial para la recuperación individual y de la comunidad. El primer paso es ofrecer primeros auxilios psicológicos, que buscan acompañar y calmar a la persona. Se basan en 3 acciones: mirar, asegurar el lugar seguro, escuchar, validar emociones y conectar, brindar ayuda y contacto con servicios. Aunque no sustituyen la terapia, ayudan a reducir el pánico y fortalecer la resiliencia. A mediano plazo, se trabaja en aceptar los cambios emocionales, fortalecer el apoyo familiar y social y retomar la vida diaria. A largo plazo, el objetivo es recuperar la estabilidad emocional, el autoestima y el control personal. Para quienes necesiten de este apoyo, existen líneas gratuitas como la Línea de la Vida, donde puedes marcar al 800-911-2000, la línea Zaptel, que es el 800-4727-835, Locatel CDMX, que es 5556-581111, y la página de la PAPSI de la UNAM, que es www.papsi.unam.mx. Ahora escuchamos al psicólogo Camilo de la Fuente, quien nos hablará sobre los cambios psicológicos antes y después de un evento traumático como este. Yo me formé como médico en la UNAM, después hice una especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría y después una maestría y doctorado en la UNAM y una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces en el fondo me dedico a hacer mucha neuroimagen cerebral. Pues es bien importante eso que están tomando, porque la mente, el cerebro, pues influye un montón en cualquier tipo de enfermedad. Digo, por aterrizarlo un asunto más mundano, si yo tengo dermatitis y me da ansiedad, la dermatitis me brota. Entonces, sí son cosas que están muy relacionadas. Entonces, en específico, en cuanto a las quemaduras, lo que se sabe, que leí un poco al respecto, es que los pacientes con quemaduras, pues el principal tema es el dolor. Las quemaduras de primer y segundo grado causan mucho dolor, mucho dolor. Las de tercer grado, curiosamente, ya no, porque por la profundidad de la quemadura le pegas al nervio, entonces ya a los pacientes no les duele, pero son mucho más graves las de tercer grado. Pero en general el dolor es un tema muy importante que tiene impactos en muchas áreas. Los pacientes, primero está muy descrito que los pacientes tienen mucho miedo a tomar medicamentos. Por el dolor, curiosamente tienen dolor, pero les da miedo seguir tomando medicamentos. Tienen problemas con la imagen corporal, ¿no?
da mucha ansiedad saber cómo voy a quedar después de una quemadura, el tipo de cicatriz que voy a tener, la calidad de vida que voy a tener. Entonces son preocupaciones que son agudas durante el periodo de la quemadura. Y la otra cosa que se ha visto mucho en quemaduras es que los pacientes pueden desarrollar estrés postraumático. Y es como si revivieran la experiencia otra vez. Entonces eso pasa con la gente quemada, se transporta al momento donde se quemó. Y es terrible, ¿no? Entonces esa parte una la tiene que cuidar en la parte aguda del manejo, de que los pacientes no vayan a desarrollar estrés postraumático. Les decía, pues los problemas de ansiedad y depresión son muy importantes y tienen mucha relevancia para el manejo del dolor. Entonces hay tratamientos agudos para el estrés postraumático y después hay terapias muy enfocadas al estrés postraumático. Pero eso pues no se puede ofrecer si no se identifica. Entonces la labor de los profesionales de la salud mental, sean psicólogos, sean psiquiatras, sean trabajadores sociales, es identificar estos síntomas. Entonces es fundamental, es parte del tratamiento integral de alguien quemado que haya una persona de salud mental ahí y que lo evalúe de inmediato y durante la evolución de su padecimiento. Nosotros fuimos los responsables de la coordinación del área de gestión de ayuda dentro del proyecto Unidos por la Concordia, una iniciativa creada para apoyar a las personas afectadas por la explosión en Iztapalapa. Desde el inicio tuvimos un propósito: organizar una colecta que realmente respondiera a lo que las víctimas necesitaban. Visitamos el Instituto Nacional de Rehabilitación para conocer de primera mano cuáles eran las necesidades. A partir de ahí comenzamos a trabajar. Solicitamos permisos del Tecnológico de Monterrey, informamos a nuestra maestra, elaboramos una lista detallada de artículos donables, sobre todo artículos de higiene personal. Con el apoyo de todos nuestros compañeros del grupo estudiantil de Legacy, nos ayudaron en cada etapa: recolección, difusión y entrega. Logramos habilitar un espacio en el campus para que toda la comunidad universitaria pudiera sumarse. Y poco a poco las mesas se fueron llenando de donaciones. Y cada aportación representa una gran historia, un gesto de empatía y esperanza. Y claro que no fue un proceso fácil. Coordinar una colecta dentro del TEC implicó autorizaciones, planeación, comunicación constante y mucha paciencia. Nos apoyamos uno al otro y establecimos contactos con directivos y grupos estudiantiles, quienes nos ayudaron a gestionar los enlaces necesarios y a difundir la iniciativa. Hubo momentos en que parecía que no lo lograríamos, pero la colaboración y el compromiso del grupo nos impulsaron a seguir. Finalmente, toda la ayuda recolectada fue entregada al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. De verdad que fue un momento muy significativo. Al ver el destino de cada caja y cada donación, comprendemos que detrás del esfuerzo había algo mucho más grande: la unión de una comunidad movida por la empatía. Este proyecto nos enseñó que organizar no solo requiere tiempo y logística, sino también sensibilidad, comunicación y corazón. Nos sentimos muy orgullosos de haber formado parte de Unidos por la Concordia y de haber contribuido, aunque sea un poco, a mejorar la situación de quienes más lo necesitaban. Porque cuando trabajamos juntos por una causa común, la solidaridad se convierte en acción y la ayuda en esperanza.